Gloria a Dios, maravilloso es nuestro Salvador. Alabado sea Cristo por siempre. La gracia de nuestro Señor Yeshua, el amor del Padre y la unción del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes que nos pueden ver y nos pueden escuchar a través de este video que estamos preparando en este momento en favor de nuestros hermanos allá en Bucaramanga, en Colombia, Sudamérica. Y damos gracias a Dios por ustedes y a los obreros del Señor, a nuestro hermano Alex y a su esposa Dali, sus hijos Daniel y Pipe, y damos gracias a Dios por ellos que están a cargo de esta obra, que es una obra del Señor. No cabe la menor duda que es una obra del Señor, y nosotros les felicitamos desde acá de la Florida Central en Estados Unidos de Norteamérica. Damos gracias a Dios por ustedes y oramos desde este lugar para que Dios desarrolle a cabalidad su propósito con ustedes y cada uno de los que se siguen añadiendo a la obra, porque no es una obra pequeña, es una obra grande, no porque el hombre esté haciendo mucho trabajo, mas por cuanto el Dios que adoramos y proclamamos es el Dios todopoderoso, el maravilloso, el altísimo, el todopoderoso. Él es el dueño de la obra. Por cuanto Él es grande, entendemos que es su obra es grandísima, y por ello alabamos al Dios vivo. Hay un tema que queremos en este día. Estamos preparando este video exclusivamente para ustedes allá en Bucaramanga, en favor de edificar, en favor de instruir bíblicamente, y dar la exhortación y dar el consejo de las Sagradas Escrituras para que ustedes puedan crecer y puedan desarrollarse en el propósito divino y puedan tener la iluminación del Espíritu Santo, lo cual es necesario, y pedimos y les exhortamos que cuando ustedes oren, vayan delante del trono de la gracia en oración, ustedes pidan al Señor tener iluminación del Espíritu Santo. Es necesaria la iluminación del Espíritu Santo y Dios la provee a aquellos que se la piden. Así está escrito en el libro de los Efesios, en las cartas que el apóstol Pablo escribiera y mandara a las iglesias de aquel entonces, que Dios le permitió fundar y establecer. El consejo del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es que podamos recibir la iluminación del Espíritu Santo, porque sin iluminación del Espíritu Santo no podemos comprender las Sagradas Escrituras. Por eso es que hay tanta gente que vamos a decir, hay millones de personas que tienen la Biblia, pero no la pueden entender, no la pueden comprender, porque para ellos resulta como otro libro cualquiera. Y nosotros que conocemos al Señor y que tenemos la gracia y el favor de Dios y se nos ha dado la presencia del Espíritu Santo, sabemos que la Biblia es una colección de libros, pero es una escritura que ha sido sagrada, ha sido guardada para la instrucción de los hijos de Dios, para la sabiduría a los hijos de Dios, para recibir el conocimiento que viene de arriba. Por ello, es importante conocer las Sagradas Escrituras en todo su contexto, desde Génesis a Apocalipsis. Entendemos que tenemos una colección de 66 libros inspirados, que se han considerado inspirados por el Espíritu Santo, y damos gloria a Dios por eso. Hay otras Biblias y colección de libros que tienen más de 66 libros, como la Iglesia Católica. Creo que también hay una Biblia de Jerusalén que tiene también los libros apócrifos. Pero sabemos, cuando oramos a Dios y pedimos iluminación del Espíritu Santo, que nos sea dada la comprensión a lo que leemos para gloria de Dios y para edificación, que nos es dada la comprensión y podemos entender lo que es bueno y recibir lo bueno, y lo que no edifica, desecharlo. Eso lo podemos hacer cuando tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos dirige en ello. Bien, el tema en este día es el diezmo.
Y yo quiero, estoy usando este libro que se llama Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. ¿Okay? De aquí voy a dar la definición de lo que es diezmo. Y lo voy a leer aquí, donde encontramos que diezmo es la 10ª parte de la renta de una persona. La 10ª parte de la renta de una persona se dedica a uso sagrado, es lo segundo que dice. Entonces, la 10ª parte. Si nosotros tenemos un 100, la 10ª parte de un 100 es un 10. Eso es obvio. Entonces, así sucesivamente. Si tenemos un número 500, la 10ª parte de un número 500 viene a ser 50. Entonces, para que tengan una comprensión mejor en lo que es la matemática y lo que estamos hablando de la 10ª parte en la matemática. Entonces, porque se ha venido escuchando mucho dentro de lo que es las congregaciones, las denominaciones, aún en el mundo, la gente que no conoce la escritura, la gente que no conoce los estatutos de Dios, habla también del diezmo despectivamente. Hay otros que conocen un poquito del beneficio del diezmo y aunque no son cristianos, dan la 10ª parte de lo que generan y de lo que tienen. Y han visto los beneficios porque hay una bendición de parte de Dios para el que saca la 10ª parte de sus bienes y las pone en la obra del Señor. Y eso es otro tema que podríamos tratar luego. Entonces, voy a leer, continuar leyendo en el diccionario bíblico ilustrado. Voy a seguir leyendo en este término diezmo. Dice que la 10ª parte de la renta de una persona se dedicaba a usos, no dice se dedicaba, voy a corregir, se dedica en tiempo presente a usos sagrados. Varias naciones de la antigüedad lo practicaban y eran conocidos por los patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces hay unas citas bíblicas aquí que voy a mostrarles. La primera cita bíblica que encontramos hablando de los patriarcas se encuentra en el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Estoy usando la Biblia, la versión de la Biblia en español, la Biblia textual número 4. Que la recomiendo a aquellos que la puedan adquirir porque está más cerca a los idiomas que fue escrita la Biblia originalmente, en arameo y hebreo y al griego, y está más cerca. Cuando se hizo la traducción al español, la traducción está más cerca a los originales que las Biblias que hemos tenido por 40 años, específicamente la Reina Valera, que sabemos que no es la mejor de las versiones y es la más que abunda, la más que se ha promovido. Específicamente yo, desde que me convertí, acabo de cumplir 45 años de convertido, y gloria a Dios por eso. Fue la Biblia que aprendí de memoria, la que conocí originalmente. Claro, no se conocía ni se sabía lo que se ha descubierto hoy en día. Gracias a Dios porque hace poco se dio acceso a los pergaminos que estaban guardados por siglos dentro del Vaticano. Y gracias a Dios que se dio acceso y eruditos judíos, cristianos, pudieron encontrar esos pergaminos y traernos una mejor referencia para entender. De ahí es que se han hecho muchas nuevas versiones bíblicas con una interpretación más cerca al original. Eso es otro tema, pero ya que estamos hablando de la Biblia, pues quiero que ustedes se beneficien en esta instrucción. Es todo para instruirlos, porque queremos que ustedes estén
al día en lo que es las escrituras sagradas. En el libro de Génesis, y en el capítulo 14, verso 28, ellos lo pueden buscar en sus propias Biblia, 4, versos 28, 14, 28. Sea Dios bendito y glorificado por siempre. Todavía esta Biblia está bastante nueva y las páginas todavía se quedan bien pegadas. Tengo que darle más duro a ella para que se suelte. 14:28 de Génesis, y cito la escritura en el nombre del Trino Dios, donde dice, bueno, aquí hay un error. Génesis 14:28. Tremendo. Estas cosas pasan cuando estamos en vivo. Ok. Vamos entonces a mirar el capítulo 28 entonces. Sí, es el capítulo 28. Capítulo 28 de Génesis. Sea Dios glorificado. Veintiocho 10. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue y dirigió a Harán, y llegando a cierto lugar pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y durmió en aquel sitio. Y soñó, he aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte superior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Y Adonai estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Adonai, Elohim de tu padre Abraham y Elohim de Isaac. No temas, la tierra sobre la que estás durmiendo te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negueb. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las tribus de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he dicho. Y fue despertado Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Y atemorizado añadió, cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Elohim y esta es puerta de los cielos. Y madrugó Jacob por la mañana, y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque al principio el nombre de la ciudad era Luz. Y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Adonai Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y túnica para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Adonai llegara a ser para mí Elohim, entonces esta piedra que puse como estela será para mi casa de Elohim, y de todo lo que me des ciertamente apartaré el diezmo para ti. Ahí está la clave. El diezmo apartaré para ti. Le dijo Jacob a Dios, después de tener esta experiencia, le dio esta promesa. Si tú me das todas estas cosas que te he expuesto, yo lo voy a separar para ti, lo voy a apartar, el diezmo. Entonces, eso fue un compromiso que hizo Jacob con el mismo Señor. Entonces vemos que desde el tiempo de los patriarcas, Abraham, Jacob, sabemos que la escritura dice que Abraham dio los diezmos a Melquisedec de todo lo que había conquistado en
en la victoria que Dios le dio de la batalla. Esto también está en Génesis. Entonces, lo hizo voluntariamente. Jacob hizo este compromiso y lo hizo de su corazón. Entonces, estos patriarcas existieron antes de venir Moisés, el caudillo que Dios usó para sacar al pueblo de Egipto y traerlo a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que mucho antes de la ley de Moisés existieron los patriarcas, y los patriarcas dieron el diezmo voluntariamente a Dios de todo lo que tenían sin haber una ley. Entonces, esto no queremos que usted se confunda, no queremos que usted se confunda, queremos que usted conozca la Escritura, que el diezmo existe antes de la ley. Hay mucha gente que enseña sobre la ley y hacen del diezmo un mandamiento impuesto y obligan a la gente a que lo cumplan como un mandamiento. Yo quiero que ustedes vean que en las Sagradas Escrituras, en el contexto bíblico, antes de la ley, hay unos patriarcas que dieron el diezmo voluntariamente. Porque Dios no quiere obligar, Dios no es un Dios que obliga. El Dios de nosotros no obliga a nadie. El Dios de nosotros es un Dios amoroso, misericordioso, compasivo. Y Él espera que nosotros vengamos a Él voluntariamente. Por eso es que nosotros no enseñamos el asunto del diezmo como un mandato obligatorio, mas es un acto voluntario, porque en el acto voluntario, ¿qué es lo que viene? Hay bendición abundante de Dios, como lo vivió Abraham, como lo vivió Jacob. Estos hombres, estos patriarcas, que eran gente temerosa de Dios, eran gente que tenían muchos bienes, tuvieron muchos bienes en sus días, tuvieron muchas riquezas en sus días, pero ¿qué qué fue lo que sucedió? Que ellos pudieron mantener las riquezas sirviéndole a Dios y mantener riquezas. ¿Qué fue lo que provocó eso? Que ellos apartaban de sus bienes, de sus bendiciones, de sus entradas, apartaban la 10ª parte para consagrarlo a su Dios Todopoderoso. Y eso es lo que queremos aprender nosotros, y eso es lo que queremos enseñar, y eso es lo que queremos practicar para gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, yo quiero seguir leyendo aquí. La ley mosaica establecía sobre los frutos de la tierra y el ganado que se diera el diezmo. En Levítico 27, del 30 al 33, Números 18 y 27. Ahí está el asunto del diezmo según la ley mosaica. Era entregado en su totalidad ¿a quiénes? A los levitas, para el sostén de los levitas y para el sostén del culto que traían los levitas como sacerdotes. Sabemos que de la tribu de los levitas fueron escogidos para desarrollar el culto que se establecía para a Dios, y los levitas eran los responsables de manejar el diezmo para el sostén de ellos y del culto. Números 18, 21 al 32, Deuteronomio 12, 17 y 19, 22, 29 y 14, 22 de de Deuteronomio está esto. Esta práctica decaía a veces. O sea, algunas veces dejaban de diezmar, algunas veces venían y no continuaban haciendo lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué sucedía? Venían amonestaciones, y vemos algunas de esas amonestaciones en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 31, en el verso 4 al 12. También en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 31, verso 11. También en Malaquías, capítulo 3, del 7 al 11. Sabemos que Malaquías 3:10 es uno de los más usados. Es uno de los más usados y es uno de los más que aterroriza al que lo oye.
que se utilizaban estas escrituras, y aún hay gente que las utiliza para amonestar a los que dejan de dar el diezmo. Pero volvemos otra vez al asunto de que esto es voluntario y que es para que tú tengas la bendición de Dios, pero no solo que la tengas hoy, sino que mañana tú puedas disfrutar de la bendición como hoy, también en el futuro. Y esto es lo que concierne el ser nosotros dadivosos voluntariamente a la obra de Dios. Ok, entonces el pago de diezmo continuaba en tiempo de Cristo, en el tiempo de cuando Cristo estuvo, nuestro Salvador Yeshua, el ungido, que es lo que significa Cristo en griego, Mesías en hebreo. Mesías, Cristo significa lo mismo en español, ungido. Cristo es griego, Mesías es hebreo, pero significa en español ungido. El Salvador ungido, que es lo que significa Yeshua. Entonces, en los tiempos de Yeshua, seguía el diezmo, continuaba. Podemos ver eso en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, verso 42, en el capítulo 18, verso 12, también en Hebreo, capítulo 7 y verso 5. Pero no fue prescrito, escuchen lo que dice el diccionario ilustrado, no fue prescrito a los cristianos, ni por Cristo, ni por el ungido, ni por Yeshua, el Salvador, ni tampoco por los apóstoles. No fue prescrito a los cristianos. Bajo la economía de la gracia, se espera de todo creyente que aporte con corazón bien dispuesto, como propuso en su corazón. ¿Okay? Y ahí es que vamos a ir nosotros a la escritura, a este capítulo de Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9. Yo quiero que vayamos ahí, porque aquí hay unos principios bíblicos que queremos recomendar. Queremos recomendar estos principios bíblicos. En Segunda de Corintios, capítulo 9, ¿ok? Donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está instruyendo a los creyentes de Corinto sobre las ofrendas, sobre la manera de dar para la obra de Dios, y a los siervos de Dios que están activos en la administración del Evangelio, en la administración de los dones que Dios ha concedido a los hombres. Sabemos que en Efesios 4:11 habla de dones ministeriales, y en la carta de los Corintios a los Corintios, habla de dones espirituales del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 9 de segunda carta a los Corintios habla sobre las ofrendas. El contexto de este capítulo es de las ofrendas, es del dar a la obra. Y aquí es donde quiero que aprendamos, que conozcamos y pongamos atención y pongamos en práctica estos ejemplos que tenemos de los siervos de Dios de antaño, como debemos de hacerlo en el presente también. Así que estoy citando 2 Corintios 9. Del verso 1 en adelante voy a leer para que tengan mejor comprensión del contexto, porque en cuanto al servicio para los santos, es por demás que os escriba, dice el apóstol, pues conozco vuestra disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. O sea, él está haciendo una distinción entre los corintios y los de Macedonia, los macedonios, en que los de Corinto habían practicado esto ya de mucho tiempo. No, los de Macedonia parece que se habían descuidado en esta práctica, pero él hace una comparación y le dice, yo conozco su servicio, yo los conozco a ustedes, yo sé que ustedes son dadivosos. Le dice, pues conozco vuestra disposición, en el verso 2, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios, porque Acaya se ha preparado desde el año pasado y vuestro ejemplo estimuló a la mayoría. Y vemos que es algo
que ellos lo hacían con tiempo para que cuando viniera el apóstol con los demás compañeros del ministerio que venían así y viajaban a esos territorios, como sabemos, los diferentes viajes misioneros del apóstol Pablo en aquel entonces, que fueron un total de 4 viajes misioneros dentro de lo que podemos conocer y mencionar. Cada vez que él viajaba, él llevaba a algunas personas con él que eran compañeros del ministerio, otros apóstoles, algunos maestros, algunos profetas, y viajaban con él. Como si escudriñamos la escritura en las cartas y en los hechos, el libro de los hechos y en otras cartas paulinas, podemos ver detalles sobre este asunto. Entonces, dice que desde el año pasado vuestro ejemplo estimuló a la mayoría. Sin embargo, he enviado a los hermanos para que nuestro elogio acerca de vosotros no quede vacío en este caso. Dice el verso 3, para que, como os decía, estéis preparados. Dice el 4, no sea que si van conmigo algunos de Macedonia y os hayan desprevenido, nosotros seamos avergonzados, no por decir vosotros, por esta confianza. Tuve por necesario, pues, exhortar a los hermanos para que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra contribución generosa, prometida hace mucho tiempo, a fin de que esté preparada como bendición y no como exigencia. Aquí está el punto, uno de los puntos que estamos mencionando. Queremos que sea bendición y no una exigencia. Dios no te está exigiendo la 10ª parte. Sabemos que en el tiempo que estamos, nosotros le pertenecemos totalmente a Dios. En este tiempo y esta dispensación de la gracia, nosotros no estamos como en el tiempo de la ley. Nosotros le pertenecemos totalmente a Dios. O sea, mi ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenece a Dios. Número 1. Número 2, todo lo que es mío no es mío, es de mi Señor. Esa es la forma que debemos de ver las cosas ahora que estamos en el Señor. Lo que yo tengo, o sea, la casa, los bienes, el carro, algunos bienes que pueda poseer, los poseo, pero no son míos. En nuestro corazón debemos entender que son de nuestro Señor y que Dios lo ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo? Como unos administradores de lo que es de Él. Así que tenemos que ver nosotros las cosas para poder comprender mejor esta situación, mejor este panorama, para que podamos comprender dónde estamos nosotros respecto a nuestro Dios que nos ha dado todo. ¿Ok? Dios nos lo ha dado todo, lo ha puesto en nuestras manos y nosotros somos ¿qué? Administrador de ello. Por lo tanto, ¿de quién es lo que yo tengo? Es de Dios. Entonces, Dios me concede utilizarlo, pero siempre y cuando yo tenga ese principio en mi corazón de lo que yo tengo no es mío, es de Él. ¿Ven? Vamos a continuar ahí. Por esto digo, dice el verso 6, y esto es un principio bíblico que necesitamos comprender. Por esto digo, el que siembra escasamente, cosechará también escasamente. Siembra escaso, va a haber un resultado escaso. Sembraste poco, cuando llegue la cosecha vas a cosechar poco. ¿Por qué? Porque la acción trae una reacción. Lo poco te va a traer una reacción poca. Principio bíblico. El que siembra en bendiciones, cosechará también en bendiciones. Y ahí está la otra parte. Si tú siembras de tu corazón voluntariamente, con un corazón agradecido, así Dios te lo va a prosperar. Vas a ser abundante en bendiciones de parte de tu Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón. Quiere decir, yo puedo dar el 10, en mi corazón yo puedo dar el 10 de lo que recibo. Un ejemplo, yo
yo, como individuo, puedo sacar el 10. Vamos a decir el ejemplo, ese es mi corazón, yo doy el 10. Pero entonces está mi hermano que siente en su corazón, en vez de dar el 10, él da el 20. Ese es su corazón, él da el 20. O él da el 30. O él da el 50. O él da el 100%. Ese es su corazón. Entonces, si yo doy el 10, pues yo voy a recibir como que era mi bendición por el 10. Pero si él da el 20, él va a recibir la bendición por el 20 que dio. Porque no todos los corazones de los siervos y las siervas de Dios son iguales, ni accionan igual. Ojalá y todos accionáramos y diéramos el máximo de nosotros para la gloria de Dios. Ojalá y así cada uno sienta en su corazón. Pero esto es un asunto individual que tú debes de meditar, de buscar la dirección del Señor dentro de tu corazón, en el Espíritu de Dios, en el consejo de la Escritura, y tú dar de tu corazón como el Espíritu te indica, porque el Espíritu Santo va a ponerte ese deseo, ese anhelo de tu poder dar para la obra de Dios conforme a como Él sabe mejor que nosotros, porque Él es Dios, cómo vas a recibir la bendición. ¿Okay? Entonces, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación. Vemos aquí dos casos, no tristeza, no obligación. Al que le dicen, estás obligado a dar el diezmo, va a dar, me siento obligado, voy a dar por obligación, porque me están obligando, pues por obligación. ¿Qué dice la Escritura? No des con tristeza y tampoco por obligación. ¿Por qué? Porque cuando tú das con tristeza y cuando tú das por obligación, ahí no hay bendición. No hay bendición. Porque Dios ama. ¿A quién Dios ama? ¿Al que da con tristeza? ¿Al que da obligado? No. Dice la Escritura que Dios ama al que da con alegría. Al dador alegre. Dice el verso 7. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Para hacer que abunde en vosotros. Poderoso es Dios para hacer que haya abundancia en ustedes. ¿Por qué? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo todo, dice, a fin de que teniendo en todo tiempo, siempre todo, lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Eso lo hizo nuestro Dios. Él repartió y dio a los pobres. Y su justicia permanece para siempre. Está hablando del ejemplo que tenemos de parte de nuestro Dios. Él repartió y por ese acto de repartir se considera justo y eso se considera que es para siempre. Y damos gloria a Dios por Jesucristo. Yeshua HaMashiach Adonai, nuestro Salvador ungido. Entonces, volvemos al 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario, en todo abundéis para toda buena obra. Y ahí el verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces vamos aquí a continuar con el verso 10. Dice, y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para el alimento, y multiplicará vuestra semilla, y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Y esto es un principio que queremos que ustedes se aprendan de memoria. Voy a leerlo otra vez. Dice, el que provee semilla al que siembra. Este es el ciclo. Para sembrar,
conocemos la agricultura un poquito, Dios me permitió crecer en lo que llaman una finca en Puerto Rico. Y desde edad muy temprana pude ver cómo se trabajaba la tierra en las montañas en Puerto Rico para los años 60, finales 60, principios 70. Y se trabajaba la tierra y se surcaba la tierra, se usaban diferentes animales. Yo pude ver que se usaban bueyes enyugados, arrastrando un arado, y se surcaba la tierra. Pero ¿para qué se trabajaba la tierra? ¿Para qué se abría la tierra y se surcaba? Para colocar en ese surco de tierra semilla. Luego que se colocaba la semilla, se tapaba la semilla, se volvía y se araba y se tapaba la semilla. ¿Y qué sucedía? Que pasaba el tiempo, caía la lluvia, ¿ok? Y la lluvia hacía que esa semilla brotara para que el sol le diera, y pasaba una temporada. Esto era un proceso que duraba temporadas, semanas, meses, y al cabo de completarse la temporada, ¿qué venía? Venía la planta desarrollada a su cabalidad, de tal manera que había una semilla, un fruto germinando de aquella planta que traía una cosecha. ¿Por qué? Porque hubo una semilla que se puso en el surco, se sembró en la buena tierra, creció, pasó el tiempo, la temporada llegó y produjo fruto. Al producir este fruto, el fruto trae con él más semilla. Entonces, ¿qué hay? Hay un ciclo. Se aró la tierra, se sembró la semilla, se desarrolló la planta dio fruto, el fruto trajo semilla, y ahí se completó el ciclo. ¿Qué va a pasar con la semilla si yo no la vuelvo a sembrar? Pues no va a haber otra cosecha. Me quedé con esa cosecha que en esa temporada trabajé. Entonces tu bendición, tú tienes que trabajarla de la misma manera. Tienes que trabajarla. O sea, tú diezmas ahora, tú siembras tu semilla ahora en buena tierra, pero cuando tú recibas el fruto, recibes la cosecha, tú tienes que volver a sembrar. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Escritura en el verso 10? Que Él provee la semilla, pero la provee ¿a quién? Al que la pone en el ciclo, al que la pone en la buena tierra. Entonces, también proveerá pan, y dice, multiplicará vuestra semilla. Vas a recibir la semilla multiplicada. ¿Pero qué dice? Dice que Él va a dar semilla al que siembra. Si tú no sigues el ciclo de sembrar, cosechar y volver a sembrar, tu bendición se acaba, se va a hacer escasa, no va a continuar. Y esto es un ciclo que debemos de aplicar a nuestra vida espiritual. Y sabemos nosotros que no solamente es con nuestros bienes materiales, no es con los materiales nada más que se diezma, también se diezma tiempo. Es bueno diezmar tiempo, es bueno diezmar de todo lo que tenemos para la obra del Señor. Y en todas las cosas, como leímos al principio en el verso 8, en todo vamos a tener abundantemente. ¿Por qué? Porque el acto de tu obediencia a Dios va a conseguir un resultado bueno, abundante para ti, que te va a bendecir continuamente. Vas a ir continuamente desarrollándote, y Dios, la bendición de Dios va a ir contigo. Como dice en Proverbios 10:22, si no me equivoco, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade afán con ella. Así dice la versión correcta, no añade afán con ella. No añade afán. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que preocuparme porque voy a recibir la bendición, porque el acto de mi obediencia va a provocar que Dios me bendiga y yo pueda seguir adelante, porque tengo la bendición de Dios futura por lo que hice hoy. Entonces,
lo que haré mañana va a traer lo que sigue adelante. ¿Ves? Yo lo practico, lo continúo, nosotros lo practicamos, lo continuamos, entonces vamos a seguir cosechando y no vamos a tener que preocuparnos por cuántas cosas que se preocupa la gente que no tiene a Dios. Como el Señor le dijo a aquellos fariseos y a los escribas, inclusive a sus discípulos, en Mateo, donde el Señor dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. A eso también se está refiriendo nuestro Salvador, a que cuando nosotros tenemos a Dios en prioridad de prioridades, donde Él encabeza nuestra prioridad, nosotros no tenemos que preocuparnos de lo demás, porque su bendición nos va a ¿qué? Nos va a cubrir, nos va a bendecir, su bendición nos va a prosperar, su bendición nos va a llevar, nos va a fortalecer, nos va a cubrir, porque la bendición de Dios es abundante, siempre, siempre, siempre. Entonces, nosotros comprendamos esto. En el tiempo de hoy nosotros no estamos obligados a dar. Nosotros estamos llamados a dar voluntariamente, porque miramos el ejemplo de nuestro Salvador, que Él lo dejó todo para venir a salvarnos a nosotros. Él entregó todo, siendo Dios. Dice la Escritura que se hizo hombre, dejó su riqueza, dejó su trono, y vino y se hizo hombre y se hizo esclavo de amor para salvarnos, para rescatarnos, para morir en una cruz crucificado, para que tú y yo no muramos, para que tú y yo no nos perdamos, para que tú y yo tengamos vida eterna y tengamos la bendición de Dios, tengamos la salud del cuerpo. Por eso su cuerpo se hizo una llaga allí en aquel madero, como Isaías lo profetizó en el 53, en el capítulo 53 del libro que lleva su nombre, que por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. ¿Por qué su llaga? Sí, porque todo su cuerpo se hizo una llaga. Si usted ha podido ver la película que Mel Gibson dirigió sobre la crucifixión y el Salvador en ese proceso, él consultó eruditos hebreos, donde pudo llevar una presentación muy cerca a la realidad de la que vivió nuestro Salvador cuando murió en la cruz por nosotros. Su cuerpo fue destrozado por nuestros pecados, porque dice la Escritura que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Entonces hay mucha bendición de parte de Dios por Cristo, por nuestro Salvador ungido. Entonces voluntariamente Él se entregó a ese sacrificio para darnos vida, para salvarnos. Entonces tenemos que vivir agradecidos a lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros damos a Él por quien Él es, no por lo que podamos conseguir de Él. Eso es otra manera errónea de nosotros dar. Si nosotros le damos a Dios pensando: si yo le doy 10, me va a dar 100. Si yo le doy 20, me va a dar 200. Si damos así, no vamos a tener bendición, porque Dios mira el corazón. Por eso dice la Escritura: como cada uno propuso, ¿dónde? En su corazón. Cada uno propuso, ¿dónde? En su corazón. Esto Dios lo mira muy, muy, muy serio. Recordemos el caso de Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos está la historia de Ananías y Zafira. Ellos tenían unas propiedades, y los cristianos en aquel tiempo estaban teniendo las cosas en común, y lo que tenían, dice, en medio de la necesidad, vendían lo que tenían y traían el precio de la venta y lo ponían al servicio de la iglesia, del servicio de los apóstoles. Y ellos dijeron: bueno, vamos a hacer esto, vamos a vender la casa, vamos a vender la propiedad que tenemos. Ananías y Zafira dijeron, ¿y qué hicieron? Pero en vez de traer el precio de lo que ganaron, la cantidad de lo que vendieron, cogieron una porción para ellos y vinieron y trajeron otra porción. Pero eso no fue bien recibido al Espíritu Santo. Ambos murieron por su error. Y todo empezó ¿dónde? En su corazón. Entonces Dios mira muy, muy serio esto, la actitud del corazón. Nosotros, por nuestro corazón, es que Dios nos mira. Dios mira tu corazón, Dios mira tu disposición, Dios mira tu actitud.
en todo lo que hacemos. Y si lo que haces no lo haces de corazón para Dios, no vas a obtener bendición de Dios, no vas a agradar a Dios. Por eso Dios dice en la Escritura, en Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, felices los de limpio corazón, dichosos los de limpio corazón. ¿Por qué? Ellos verán a Dios. Entonces, yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver a Dios bendecirme. Yo quiero ver a Dios prosperarme. Yo quiero ver a Dios, sobre todo, que me use. Yo quiero ver a Dios que salve las almas. Yo quiero ver a Dios que sane a los enfermos. Yo quiero ver a Dios que rescate al que está necesitado en medio de una crisis. Yo quiero ver a Dios en acción en una manera como lo es Él, sobrenatural. En este mundo natural yo quiero que lo sobrenatural de Dios se manifieste. Esa es la actitud de nuestro corazón. Entonces, por cuanto queremos ver a Dios obrar, nosotros nos despojamos como lo hizo Él, mirando su ejemplo, y nosotros lo practicamos también. Amén. Así que vamos a hacer una oración y vamos a darlo aquí. Yo sé que ha corrido un poquito el tiempo, pero para vuestra edificación les bendigo. Voy a orar por cada uno de ustedes que van a hacer esto para la gloria y honra del Señor, y así es como la obra del Señor se desarrolla. Observen que si desde el tiempo del apóstol Pablo esto no se hubiese continuado, hoy, en este siglo que vivimos, ¿cómo hubiese llegado el Evangelio a nosotros? Allende los mares, fíjense, llegó hasta nosotros. Dios nos alcanzó con su misericordia. La bendición de Jehová nos alcanzó. ¿Por qué? Porque aquellos primeros cristianos continuaron el ciclo de la siembra y empezaron y continuaron y no se detuvieron. Y los que recibieron de ellos continuaron lo que ellos hicieron hasta llegar a nosotros. ¿Pero qué quiere decir? ¿Nosotros somos los últimos en recibir la bendición de Dios? No. Hay muchas más almas que Dios quiere alcanzar a través de ti, a través de nosotros. Hay muchas más almas, hay muchos más territorios que alcanzar. ¿Y qué sucede? El tiempo es corto. Los obreros, dice la Escritura, son pocos. Dice, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies porque los obreros son pocos. Entonces, para que podamos continuar, necesitamos cumplirle al Señor y ser bondadosos, ser dadivosos. Miremos que estamos contribuyendo para que la obra de Dios se siga expandiendo a donde está la necesidad. Así que con estas palabras los dejo y voy a hacer esta oración por ustedes. Padre Santo, 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 maravilloso Elohim, te doy gracias. Hashem, te doy gracias por los méritos de nuestro Redentor Yeshua y la iluminación del Ruach HaKadosh en esta hora, el Santo Espíritu. Te pido, Señor, que a mis hermanos que están oyendo, que están viendo esta grabación, tú les edifiques, tú les des iluminación a través de las Sagradas Escrituras con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, y que ellos puedan recibir en sus corazones el testimonio tuyo, de tal manera que produzcas en ellos el querer como el hacer según tu buena voluntad, y tú los prosperes en todas las cosas. Que ellos puedan darse a ti totalmente, que es lo que tú anhelas, darse a ti, entregarse a ti en espíritu, alma y cuerpo, para que así ellos puedan ser buenos administradores de lo que tú has puesto en sus manos y de lo que vas a poner en sus manos, porque sé que comprendo que tus promesas son sí, amén, y que tú vas a darle a cada uno el galardón y vas a darle la recompensa a cada uno conforme a su corazón, conforme a su entrega, conforme a su búsqueda, conforme a su obediencia, conforme a su anhelo y su deseo, porque dice la Escritura que tú concedes en los deseos de nuestro corazón cuando nosotros te buscamos en espíritu y verdad. Yo te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo en Bucaramanga, en los barrios del norte, en María Paz, en ese barrio, en los barrios adyacentes. Dios mío, yo te doy gracias en Comunero, yo te doy gracias en el barrio, en los barrios que hemos estado y en los que vamos a estar, en esas cúspides de esas montañas, así como en el valle,
Yo te doy gracias, Padre, y lo declaro hecho, que mis hermanos son edificados, que mis hermanos son iluminados y que tú eres glorificado en sus vidas. Si alguno está en necesidad, pido que le saques de la crisis. Si alguno está en enfermedad, pido que lo sane. Si alguno está en confusión, pido que lo saques de confusión. Y pido, si alguno tiene la necesidad de la llenura del Espíritu Santo, que le bautices en el Espíritu Santo y fuego. Te doy las gracias, bendice y prospera a nuestros hermanos, a todos por igual, así como prosperas también, Señor amado, a nuestro hermano Alex, a su esposa, nuestra hermana Dali, a sus hijos Daniel y Pipe, Dios amado, y también, soberano Dios, a su familia directa. Padre Santo, gracias te doy por ellos. Te pido que los cubras, que los protejas y que los levantes con unción para la gloria y la honra de tu nombre en todas esas montañas. Dios mío, como tú me lo mostraste en visión, que todas esas montañas estaban llenas de gente unidas en el amor de Cristo, Señor, hambrientos por el Evangelio y obedientes a tu llamado. Y yo te doy gracias por esa gran cosecha de almas para el reino de los cielos, por esa gran cosecha en Bucaramanga, en Santander y de norte a sur y de este a oeste en toda Colombia, como también, Señor amado, en todo el cono del sur. Te doy las gracias, Padre bueno, santo y maravilloso, y los deposito en tus manos en fe, en el nombre maravilloso de Yeshua Mashiach Adonai. Gracias. Gracias. Bendiciones, mi hermano. Les amamos. Reciban un abrazo fraternal de este su hermano y amigo, servidor del Señor y servidor vuestro, Francisco Torres. Mi esposa no se encuentra conmigo, está en unas labores familiares en South Carolina, ya estará regresando en los días venideros, pero les amamos y estamos anhelando llegar allá nuevamente con lo que el Señor nos dé para ustedes. Bendiciones, manténganos en sus oraciones siempre, les amamos, gracias.